¿cuál es la importancia del guión al hacer un audiovisual? Toda la importancia del mundo. ¿Por qué? Porque el guión es el esqueleto, es la estructura sobre la cual se sostiene cualquier audiovisual. Esa es la importancia que tiene. El guión te da organización, el guión te reduce tiempo. Tener un guión te propicia poder invertir, gastar realmente lo que tú tienes en el presupuesto. Okay. Y te da la posibilidad de coordinarlo todo a tiempo. El guión es la base de cualquier audiovisual. Es el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ok, ¿qué hay que tener en cuenta para elaborar un guión? Bueno, lo primero es la historia. Tener una historia. Una historia que sea, o sea, que se vea. Una historia que se pueda ver, que se pueda contar desde el punto de vista audiovisual. Porque va a ser difícil si no es así. Lo primero es la historia, tener una historia. Fíjate que la historia puede ser buena o la historia puede ser mala. La historia tiene que estar bien contada. Bien contada quiere decir que cuente con los recursos audiovisuales adecuados. Okay. No te estoy hablando de que tenga la cantidad de cámaras necesaria. No. No te estoy hablando de recursos audiovisuales, del lenguaje de audiovisual. elementos. A ver, te estoy diciendo que debe usar los planos que lleva y no otros. Ah, ok. Te estoy diciendo que El debe movimiento usar de la cámara. música que necesita y no otra. Si tú ambientas mal una historia, ya la estás contando mal. Si no utilizas el vestuario, el maquillaje adecuado, si no orientas al actor para la construcción de su personaje lo más creíble posible, entonces no funciona. Fíjate que siempre he oído decir que un guión puede ser malo, Sí. pero que todo lo demás lo puede salvar. Un guión necesita, o sea, para hacer un buen audiovisual y para hacer un guión necesita primero una historia. Ahora, para hacer un guión tú tienes pasos. A ver, Hay que dar varios pasos. Plantea Seinfeld, este teórico importante, guionista y dramaturgo y además pedagogo norteamericano. Seinfeld plantea que la historia se cuenta en tres partes, como mismo lo hicieron los griegos, en sus tragedias y en sus comedias, y después los romanos. Bueno, pues se cuenta en tres partes, al que él le llama también actos. Entonces, hay una primera parte en la que vamos a plantear personajes, ubicación en tiempo y espacio, vamos a plantear un problema y vamos a plantear el conflicto. Okay. Ahí en esa misma primera parte, primer episodio, primer acto, al que le vamos a llamar planteamiento, vamos a tener un momentito que se llama punto de giro, en el que la historia va a tomar un rumbo totalmente contrario para un rumbo entretener, diferente. para entretener, para no aburrir. Vendría un segundo acto en el que se va a desarrollar el conflicto. Ya se definen las partes que entran en conflicto, las partes que están luchando una contra la otra para obtener la victoria. Entonces te vas a encontrar que en esa segunda parte, en ese segundo episodio, ese segundo acto, aquí lo vamos a llamar confrontación, que se enfrentan estas dos fuerzas, pues el protagonista va a encontrar muchísimos obstáculos que debe sortear para entonces llegar al enfrentamiento final con su antagonista. A ese momento le vamos a llamar clímax de la película. Okay. Sería un segundo punto de giro definitivo. Como un Ya cambio. ahí se soluciona el conflicto. Como decía mi padre, ahí el bueno se come al malo Sí. y se acaba la pugna. Inmediatamente pues vamos a una tercera etapa, un tercer episodio, un tercer acto y final, al que llamaríamos resolución, porque ahí se solucionó todo y entonces cada elemento coge su camino. Eso es una estructura que funciona. En Hollywood funciona muy bien, funciona perfectamente, pero tienes otras estructuras, tienes otras maneras de hacer. Puedes empezar a contar desde el clímax
Puede empezar desde el clima. Sí, tú puedes empezar en el clima, no finalizarlo y volver al principio. Eso lo llamamos raconto. Ok. Pero tú puedes empezar a contar desde el medio, desde el centro de la El historia. centro de la historia. Entonces, ahí reúnes a todos los personajes en un episodio en el que los presentas a todos y dejas a los espectadores con la intriga de quién es cada uno y empiezas otra vez. O sea, vienes al principio. Ok. Entonces Sí. pasas otra vez, sigues contando y pasas otra vez por ese momento y sigues hasta el final. A ese le llamamos media res. Oye. Fíjate, la primera la vamos a llamar modelo aristotélico Ujú. o modelo clásico, que es contar la historia en 3 actos. A este, que es contar la historia empezando por el mismo clímax, vas al principio, sigues y pasas por el clímax, vas al final, raconto. Ok. Al otro le llamamos media res, pero tienes, por ejemplo, los finales. Tienes un final que puede ser circular. Diferente, pues. Tienes finales circulares, tienes finales abiertos, tienes finales abruptos o final cerrado también. Entonces, eso hay que saberlo. Para contar una buena historia hay que saber de guión. Uno no nace sabiendo. Hay que saber hacer el guión, porque si Hay no... que saber. Ujú. Esas estructuras hay que conocerlas. Yo siempre le digo a mis estudiantes,